En un día normal, el novio de Momo está extorsionándola para que le preste dinero o entregue el tesorito. Momo no se deja, pero después de unos golpes, él la termina dejando. Más tarde, en el salón de clases, Momo se encuentra deprimida por lo que pasó. Sus amigas le mencionan que ella decidió andar con ese patán, a lo que Momo les responde que fue porque se parecía al actor Ken Takakura. Después de esto, Momo decide ir a caminar, solo para terminar viendo cómo molestan a un chico. En ese momento, decide sentarse frente a él para que dejen de molestarlo, saliendo del salón más desilusionada de los hombres. El chico va detrás de ella, y le dice que ya sabe por qué le dirigió la palabra, la razón es que le gusta el ocultismo. Momo lo niega, pero él le empieza a hablar con mucha emoción. Momo entonces decide irse. El chico la detiene, haciendo que Momo le termine gritando que esa es la razón por la que no tiene amigos, pero al ver su reacción, le pide disculpas y le dice que aunque no cree en los extraterrestres, sí cree en los fantasmas. Esto desata burlas por parte del chico, lo que enfurece a Momo, quien le comienza a hablar de cómo su abuela es exorcista. El chico le menciona que eso no prueba nada. Momo entonces le pregunta si los ovnis le han dado un paseo en su nave, y le propone una apuesta. Para comprobar la existencia de los fantasmas o los ovnis, el chico acepta. En la noche, Momo se encuentra en un hospital abandonado, debe llegar a la azotea para ver si la abducen. Por su parte, el chico está en la entrada de un túnel embrujado, donde supuestamente vive un espíritu. Mientras realizan su búsqueda, hablan por teléfono. Momo le platica al chico cómo fue criada por su abuela exorcista, quien la hacía ir de su casa a la escuela con la mano en la frente, pues supuestamente era un encantamiento, desatando burlas hacia ella, pero lo que más le dolió fue ver al chico que le gustaba burlándose. Esto causó que Momo le dejara de hablar a su abuela por mucho tiempo, pero cuando un extraño se burla de su familia, eso la enoja muchísimo. Momo agrega que después de un tiempo, comprendió que su enojo no era con su abuela, sino con el chico que le gustaba, mencionando que quiere mucho a su abuela, quien la aceptó y crió a pesar de estar sola. Momo entonces le pregunta al chico por qué le gustan los ovnis, pero él se niega a responder, y de repente, el chico se encuentra con algo extraño en el túnel, lo que hace que salga corriendo. Al escuchar el ruido por el teléfono, Momo le advierte al chico que no debe correr, pero ya es muy tarde, pues el chico ya lo está haciendo. Ella entonces le dice que no debe permitir que lo rebasen, pues si pierde la carrera contra la turboabuela, ella lo maldecirá. La llamada se corta, así que Momo decide ir por él, pero en medio del camino, ella es abducida. Los extraterrestres la llevan a otro lugar, y le dicen que vienen en son de paz, pero Momo solo quiere su ropa, la cual hicieron trizas. Los extraterrestres le explican que son un planeta de machos, ellos se reproducen por medio de clonación, pero esto ha hecho que se detenga la evolución, así que para recuperar lo que perdieron, fueron a la Tierra en busca de personas de ambos sexos. Ellos entonces le dicen que tendrán cositas con ella, les traerán la matriz, y la analizarán. Momo comienza a renegar, gritándoles que aunque anduvo con puro patán siempre protegió su virginidad, porque estaba esperando al Ken Takakura que algún día conocerá. Los extraterrestres la desmayan, y antes de que le hagan algo, comienza a sonar un celular, así que uno de los extraterrestres va a contestar. Desde el celular, sale una especie de monstruo, el cual muerde en sus partes a uno de los extraterrestres. El monstruo es el chico que conoció Momo, quien le pide perdón por no creerle, diciéndole que fue víctima de la maldición. En ese momento, Momo le pide que le ayude, el chico entonces se va en contra de los extraterrestres, logrando quitarle sus partes a otro de ellos, mientras que el último que queda de los alienígenas lo lanza con todas sus fuerzas. El extraterrestre entonces le pide que le dé su banana, el chico le dice que está dispuesto a darle lo que quiera, pues siempre pensó que aunque ningún humano quisiera ser su amigo, podría ser amigo de los extraterrestres. Él entonces cuenta como siempre los estuvo esperando, pero nunca se aparecieron. Sus compañeros lo molestaban por esta razón, siendo Momo la única que lo defendió, así que por ella se podría convertir en un monstruo. El extraterrestre lo golpea, para después dirigirse a donde está la chica. En ese momento, Momo recuerda lo que le dijo su abuela acerca de la señal, la cual la protegería, así que se concentra en hacer lo que la abuela le dijo, liberándose de donde estaba, comprendiendo que su abuela tenía razón, y mandando a volar al extraterrestre que faltaba. Momo entonces le pide al chico que salgan del lugar, pero este ha perdido la razón, así que ella decide hacer que regrese a la normalidad, sacando a la turboabuela de su cuerpo. Afuera del cuerpo del chico, la turboabuela le dice a Momo que no será tan fácil que lo libere, y si lo quiere hacer, tendrá que ir al túnel, y entonces se va. Después de eso, el platillo volador donde se encontraban cae, pero Momo y el chico logran salir sanos y salvos,
La única diferencia es que ahora Momo cree en los extraterrestres, y el chico cree en los fantasmas. Mientras piensan en lo que deberían hacer, Momo le menciona al chico que debe mantenerse cuidándolo, porque si no pierde el control, el chico solo le pide disculpas, y pregunta qué debería hacer con su maldición. Momo le contesta que deberán mandar a la turboabuela al infierno, así que el chico decide ir al túnel. Momo lo trata de detener, pero él le menciona que ya no puede involucrarla más, y se quita la ropa. Ella le dice que no lo puede dejar solo después de todo lo que pasaron, pidiéndole que se vuelva a vestir. El chico entonces le pasa su ropa, y le pide que se la ponga, pues si no lo hace, no podrá hablar apropiadamente. En ese momento, a Momo se le acelera el pulso, pero no entiende la razón, así que decide calmarse un poco, y entonces preguntarle su nombre al chico, pues no lo recuerda. Él le contesta que se llama Kenta Kakura. Momo no acepta que ese sea su nombre, y comienza a hacer berrinche, lo que causa que la maldición se apodere del chico. Ella entonces lo lanza contra la pared, le dice que su nombre está prohibido, y que como le gusta el ocultismo, entonces lo llamará Okarun. Él se queja de esto, pero no le queda más que aceptar el apodo que le puso. Así, se van caminando, hasta que amanece. En el medio del camino, Momo le dice a Okarun que la turboabuela ya no se va a aparecer, pues los fantasmas solo aparecen en la noche, así que lo invita a su casa, al menos hasta que vuelva a anochecer. Al llegar a la casa de Momo, ella le advierte a Okarun que tenga cuidado con su abuela, pues la última vez casi mata a su novio, pero él ni siquiera logra entrar, porque de repente comienza a quemarse, haciendo que Momo tenga que arrojarlo al río que tenían cerca. En ese momento, Momo se da cuenta del talismán que tiene la entrada, lo quita, y le pide a Okarun volver a intentar entrar. Él duda, pero esta vez puede entrar sin problemas. Al entrar, notan que la abuela no está. Okarun entra detrás de Momo, pero al llegar a su cuarto, ella le pide que cierre la puerta un momento para poderse cambiar. Okarun inmediatamente se descontrola, abriendo la puerta de repente, Momo lo saca volando con su poder, devolviéndolo a la normalidad, y pidiéndole que se quede ahí, pero volteando a la pared. Al terminar de cambiarse, Momo le pasa un poco de ropa a Okarun, preguntándole si es verdad que no tiene su chorizo. Él entonces se revisa, y se da cuenta de que ya no lo tiene. Momo comienza a burlarse, pidiéndole que le muestre. Obviamente Okarun se niega, no importa si tiene o no tiene algo en ese lugar. Ellos entonces comienzan a pelear, echándose la culpa de lo que pasó, hasta que Okarun le pide perdón por meterla en problemas, y le dice que lo puede volver a ignorar cuando todo acabe. Momo le contesta que esa forma de ser le molesta, que la única razón por la que no tiene amigos es porque él mismo se aleja de ellos, que no le vuelva a pedir que le deje de hablar, y que pueden hablar de los temas de ocultismo que le gustan. De repente, el timbre comienza a sonar. Momo menciona que nunca había oído a alguien tocar así el timbre, y que su abuela le dijo que la casa tenía dos, uno para las personas normales, y otro para los espíritus. En ese momento, ella recuerda que quitaron el talismán de protección, y decide salir por la puerta de atrás para volver a colocarlo. Mientras se dirigen a la entrada, no ven a quien tocaba el timbre. Okarun le habla a Momo para que vea lo que pasa, y de repente, el lugar se pone oscuro, y ellos quedan atrapados por una barrera de concreto. Momo quiere poner el talismán, pero Okarun se lo impide, pues él no puede salir del terreno. Ella entonces ve unas manchas de sangre en el talismán, las cuales provienen de su nariz, y al ver a Okarun, él está peor. En ese momento, Momo voltea a ver a sus alrededores, encontrando al ente que está causando todo esto. Este los llama malos, pues rompieron su promesa, mientras trata de golpearlos, pero ambos logran esquivarlo y salir corriendo. El monstruo los sigue, mientras Okarun y Momo siguen corriendo, hasta que logran esconderse. Momo se pregunta si lo que los persigue es un espíritu. Okarun le dice que obviamente es un extraterrestre, explicando que se trata del monstruo de Flatwoods, al cual se le ha visto en varias partes del mundo. Momo entonces le pregunta por qué el timbre paranormal funcionó con él. Okarun le responde que es porque según investigaciones, los que ven fantasmas también son propensos a ver ovnis. Flatwoods comienza a sacar un humo oscuro, el cual Momo menciona que es tóxico. Mientras se queja de que no puede usar bien su poder mientras restringe la maldición, Okarun ya está perdiendo el control. Flatwoods los ataca, así que se ven en la necesidad de huir a otro lugar. Momo entonces trata de controlar la maldición de Okarun, pero no puede hacerlo por completo. Él, al ver que todo está destrozado, le dice a Momo que libere la maldición, pues peleará contra el extraterrestre, pidiéndole que solo libere su cuerpo y restrinja su cabeza. En ese momento, el extraterrestre los encuentra. Mientras lo esquivan, Momo le reclama a Okarun lo que quiere que haga, aún así lo intenta,
después de escuchar lo decidido que él está. Flatwoods entonces aprovecha para atacarlos, pero Okarun logra convertirse y salvar a Momo, aunque después le da depresión, aún así decide ir a pelear con el extraterrestre. Flatwoods trata de aplastarlo, pero él logra cortarle la mano. Todo parece esperanzador, hasta que Okarun comienza a vomitar sangre, lo que hace que se descuide y el extraterrestre logre golpearlo. Momo entonces lo arrastra a un lugar seguro. Después de observar a Flatwoods, Momo se da cuenta de que se parece a un luchador de sumo, así que ella y Okarun piensan que quizás lo derroten si lo hacen tocar el suelo con las manos. Okarun le dará en los pies, mientras Momo lo hará caer. Ambos corren hacia el objetivo. Okarun logra atravesar una de las piernas del extraterrestre, mientras Momo decide jalarlo, llevándose a Okarun de corbata. Flatwoods cae, tocando el suelo con una mano, lo que hace que inmediatamente comience a desaparecer, pero en ese momento, le salen dos piernas de la espalda, las cuales evitan que caiga completamente. El extraterrestre entonces agarra a Momo y la arroja contra la pared, para después golpearla, dejándola atorada en el lugar. Okarun comienza a descontrolarse, pero vuelve a la normalidad rápidamente, pues Momo lo está controlando todo desde la pared, y desde ahí, comienza a reclamarle al extraterrestre lo tramposo que es. Antes de que termine de hablar, el extraterrestre comienza a golpearla, hasta hacer un hueco en la pared. Okarun le pide a Momo que libere la maldición, pero ella le dice que ya lo tiene todo planeado, pues con el hueco ya están fuera del terreno, atrayendo a Okarun hacia donde ella está, y poniendo el talismán en su lugar. Esto hace que Flatwoods comience a quemarse, y los libera a ambos, regresando todo a la normalidad. Pero antes de que puedan celebrar, Momo se desmaya, haciendo que Okarun se descontrole rápidamente. Mientras tanto, una mujer llamada Dodori-santa está tratando de adivinarle el futuro a un chico, pero ella termina errando en todo, y mientras sale del set, los de producción se preguntan si deberían dejar que esto salga al aire. Después de esto, Dodori se sube a un taxi, del cual se baja repentinamente a medio camino, advirtiéndole al taxista que se vaya si no quiere morir. Ella se dirige a la casa de Momo, llegando justo a tiempo para salvarla, reclamando que su nieta solo trae problemas a casa. Okarun, quien ha perdido el control, comienza a atacarla, pero Dodori lo hace que caiga en su trampa, la cual es una barrera circular. Ella le explica que si el clavo está adentro, la parte interior se convierte en una barrera, pero si éste está afuera, la parte exterior es la barrera. La turboabuela entonces la amenaza, pero Dodori comienza a golpearla, hasta que la turboabuela la detiene, diciéndole que si la lastima, también sufrirá el chico. Aún así Dodori termina quemándola. Más tarde, cuando Momo despierta, baja corriendo las escaleras, buscando a Okarun, pero solo ve a su abuela. En ese momento, Dodori le pregunta a Momo si fue a algún lugar embrujado. Ella le dice que un amigo de ella fue, preguntándole si acaso lo vio, pues podría estar en problemas. Dodori le contesta que acabó con él, lo que hace que ella y Momo comiencen a pelear, pero en medio de esto, Momo decide pedirle perdón a su abuela, por lo que le había dicho cuando era niña. Su abuela entonces le dice que vaya al santuario. Momo sale corriendo mientras la insulta. Al llegar, Okarun está tranquilamente comiendo, él la ve, y le dice que estaba preocupado, pero Momo le cierra la puerta en la cara, para entonces reclamarle que siga vivo. De repente, Dodori aparece, explicándole que la maldición no se activará mientras se encuentre dentro, y le pregunta si acaso le gusta el chico. Momo le explica que la turboabuela lo maldijo, y que esto es su culpa. Ella entonces le cuenta que ya puede usar poderes paranormales, explicándole que después de ser abducida por extraterrestres, empezó a manifestarlos, pero su abuela le cuestiona que cree en extraterrestres. Dodori le menciona que se metieron con un monstruo muy peligroso, ya que la turboabuela viene de un yokai moderno, el cual provocaba estragos en el país, y le cuenta que fue una vez a echar un vistazo, pero no pudo ni acercarse al túnel por el gran poder que emitía. Dodori entonces le pregunta si sabe que es un espíritu atado, explicando que ningún exorcista puede lidiar con uno en su territorio, y la turboabuela se ha fusionado con uno. Momo le contesta que ella está segura de que su Kentakakura lo ayudaría, así que eso hará. Dodori entonces le menciona que tendrá que jugar con la turboabuela, aconsejándole que la provoque para que acepte el reto, y que hagan que salga de su territorio, pues así se debilitará y podrán derrotarla. Momo le dice que no podrá hacer nada con sus piernas tan flacas, preguntándole si no puede pegar algunos pergaminos en el túnel. Dodori le contesta que no puede ayudarlos, pues ella solo puede usar sus poderes en Kamigoe, ya que pide el poder del dios de esta tierra, sugiriéndoles que comiencen a hacer ejercicio. Momo se queja, diciéndole que ninguno de ellos tiene condición,
Aparte de que necesita estar cerca de Okarun para que no se descontrole, él agrega que solo puede usar la máxima potencia 2 veces. A lo que Dodori les dice que entonces deberán comenzar a entrenar y se despide. Okarun le dice a Momo que si algo peligroso vuelve a pasar, se asegurará de rescatarla, pidiéndole que no lo odie, para después reclamarle que le cerró la puerta en la cara y deprimirse. Momo trata de subirle el ánimo, diciéndole que lo más seguro es que ella lo termine salvando, y entonces se va, mencionando que le traerá un futón, pero Okarun la detiene, para pedirle que le traiga algo de beber. Después de esto, Momo agarra una bebida del refrigerador, mientras su abuela ve cómo en los noticieros han descubierto que todo lo que ella le había adivinado a un artista era verdad. Al día siguiente, Okarun se encuentra en un aprieto, quiere ir al baño. Dodori le dice que puede ir, pero Momo le menciona que necesita estarlo viendo para controlar la maldición, eso implicaría verlo en el baño, y ninguno de los dos acepta esa idea. Dodori entonces le pregunta a Momo cómo controla la maldición, ella le explica que ve una especie de aura, y que cuando la aprieta ésta se vuelve más pequeña, así logra restringirla. Agregando que cuando recién despertaron sus poderes, sentía que eran más grandes, pero que ahora solo puede agarrar las auras. Dodori le sugiere practicar con los ojos cerrados, tratando de sentir el aura con los demás sentidos. Momo lo intenta, pero no funciona, mientras Okarun ya no aguanta más, así que decide salir corriendo. Lo tratan de detener, pero al final, nada impide que llegue al baño. Okarun se muere de vergüenza. Dodori entonces le menciona a Momo que si no puede usar todo su poder es porque tiene puesto un límite, y tendrá que liberarlo poco a poco. Okarun entonces se queja de que lo tenga que ver. Momo voltea y nota a la turbo abuela asomándose. Ella amenaza a Momo, le pide ir esa noche al túnel, si no, usar a Okarun para hacer un desastre, y después de esto desaparece. Okarun despierta del trance, Momo le menciona que le sangra la nariz, y al voltear a ver a su abuela, ella también está sangrando. Dodori entonces pide que le explique qué pasó. En la noche, Dodori viste a Okarun y Momo con unos trajes que les ayudarán, aclarándoles que si se los quitan morirán rápidamente. Okarun le dice que ya han derrotado a varios extraterrestres, pero Dodori sigue sin creer en su existencia. Momo entonces se despide molesta por esto, pero su abuela le da un abrazo, pidiéndole que no muera, y así ambos parten rumbo al túnel. En el tren, Ayase decide cambiarse de ropa, desobedeciendo lo que le dijo su abuela. Antes de continuar, un pequeño comercial. No se olviden de darle like al video y suscribirse, así se enteran de cuando suban nuevos videos, así como de comentar qué les pareció. Bueno, sigamos. En el túnel, Momo y Okarun pelean por quién entrará primero, decidiendo hacerlo al mismo tiempo. Mientras caminan, hablan sobre lo que deben de hacer. Momo menciona que en comparación del extraterrestre gigantón, la turbo abuela debe ser pequeña, pero no termina de decirlo, cuando se topan con ella, quien está tapando el camino. Momo y Okarun entonces acuerdan correr para sacarla del túnel, pero al voltear, ella también está ahí. El espacio comienza a reducirse. Momo trata de arrojarle unos bates para golpearla, pero la turbo abuela se los come. Okarun entonces le pide que libere la maldición, pero al acercarse al espíritu, ésta se desvanece. La turbo abuela les dice que rompió la maldición, ya que le sorprendió que pudiera utilizar ese poder para transformarse, y entonces trata de comérselos. En ese momento, Momo decide retar a la turbo abuela. Esta regresa a su forma normal, acepta el reto, y le pregunta a Momo cuáles son las reglas. Ella le dice que jugarán a las traes, y ganará si los atrapa a ambos, pero deberá contar por 10 minutos, mencionándole que si rompe las reglas, su leyenda será solo estiércol. La turborruca entonces acepta, diciéndole que odia a quien rompe las reglas. Momo y Okarun comienzan a correr, mientras hablan de cómo 10 minutos son suficientes para salir, pero la turboabuela no está contando como debe, y en cuanto termina de contar, va directamente a atrapar a Momo, diciéndole a Okarun que ahora falta contar sus 10 minutos. Él le reclama que no esté contando bien, pero la turboabuela le contesta que nunca especificaron cómo debería de hacerlo, y entonces trata de atrapar a Okarun, pero él la termina mordiendo. La turboabuela trata de quitárselo, pero al no poder, entonces decide volver a poseerlo, y se dirige hacia donde está Momo, pero de pronto, no puede moverse correctamente, pues Momo le está deteniendo. Y aunque no la puede ver, puede sentir que entró en el cuerpo de Okarun. La turboabuela se enoja, y destroza el lugar donde Momo se encontraba, haciendo que ella logre suprimir la maldición, encerrando a la turboabuela dentro de Okarun. De repente, aparece otro monstruo. La turboabuela lo llama espíritu atado, y le pide acabar con los dos chicos. Ellos salen corriendo,
mientras el espíritu con forma de cangrejo los persigue. Momo entonces menciona que su abuela decía que los muertos se suelen convertir en cangrejos antes de cruzar. Okarun pide transformarse. Momo se queja de que será más difícil porque trae adentro a la turboabuela, pero aún así, logra hacer que se transforme antes de que el cangrejo los golpee. En el medio del camino, Okarun no logra girar bien, haciendo que ambos salgan volando del camino, cayendo en la ciudad. Rápidamente se levantan, pensando en que ya dejaron atrás al cangrejo, pero este llega en ese momento. Momo entonces nota que el cangrejo tiene muchas caras en la espalda. Siguen huyendo. Momo le pide a Okarun meterse a un spa, pensando que el cangrejo no los podrá seguir por lugares estrechos, pero al espíritu no le importa esto, y termina destrozando el lugar. Okarun entonces se preocupa, porque este es el hábitat de los cangrejos, pero Momo le aclara que son aguas termales, y entonces hace que el agua le caiga directamente al espíritu, dejándolo medio cocido. Okarun y Momo aprovechan para tratar de salir del municipio, pero en el camino se encuentran con un montón de espíritus corriendo hacia ellos. La turboabuela les dice que no los iba a dejar escapar tan fácilmente, mencionándoles que a las afueras del municipio hay un cementerio, así que le pidió ayuda a las almas que ahí descansan. En ese momento, Okarun y Momo tratan de huir, pero el cangrejo los encuentra nuevamente. Momo entonces le pide a Okarun usar la máxima potencia, y mientras él lo hace, Momo le ayuda abriendo el camino y haciendo que puedan girar. En medio de la huida, el cangrejo los alcanza, pero Okarun logra pasarle por encima, llegando al edificio de atrás. Momo entonces usa sus poderes para redirigirlos al camino. Después de esto, Okarun vuelve a su forma humana, lo que hace que Momo tenga que usar sus poderes para hacer un paracaídas, así terminan ambos en el suelo. Al levantarse, Momo se da cuenta que la turboabuela no está, y en ese momento, ella aparece frente a ellos, los golpea a ambos, para después entrar al espíritu atado, y transformarse en un monstruo más grande. Momo entonces usa sus poderes para agarrarse del tren que va pasando en ese momento, llevando a Okarun con ella. La turboabuela va detrás de ellos. Momo la reta desde arriba del tren, haciendo que ella suba con ellos. Momo entonces se burla de la turboabuela, haciendo que se quede encima del tren con sus poderes. Mientras tanto, al final del municipio, en las vías del tren, Dodori está esperándolos. Ella puso una barrera en ese lugar, y al pasar el tren, la turboabuela termina quemándose, dejando ver las almas de las personas que poseía. Al llegar a la estación, Momo y Okarun se encuentran con Dodori, quien les cuenta que en aquel túnel, donde aparecía la turboabuela, desecharon a muchas jóvenes de su edad, y que ellas terminaron por convertirse en espíritus malignos. Ella entonces le dice que los muertos no deberían atacar a los vivos, y los vivos no deben ponerse a jugar con los muertos. Más tarde, en casa de Momo, ella y su abuela pelean por la comida, mientras Okarun no tiene mucho apetito. Dodori entonces le pregunta a Okarun si ya tiene su banana, pidiéndole que le muestre para comprobarlo. Okarun le pide ayuda a Momo, pero ella está perdida comiendo. Después de cenar, Okarun se despide. Dodori le dice que la siguiente vez no se le escapa y se va. Momo le aclara que ella no habla en serio, que solo quería animarlo un poco. Okarun le dice que no lo engaña. Después de esto, ambos se dicen adiós. Okarun se queda perdido en esa palabra mientras camina. Momo entonces lo llama y le dice hasta mañana. Al día siguiente, Okarun se esconde de Momo, pues le da pena saludarla, a pesar de haber practicado toda la noche para eso. Al llegar a la escuela, ve que Momo está en la entrada, y como no cree que lo esté esperando a él, decide pasar de largo, pero ella lo empuja y le dice que llegó tarde. Ambos entonces entran juntos a la escuela. Más tarde, Momo está en las nubes. Sus amigas comienzan a platicar de lo que posiblemente le esté pasando, pero ella solo quiere hablar con alguien sobre alienígenas. Mientras tanto, Okarun también quiere hablar con Momo, y así, pasan las horas mientras piensan en lo que quieren hablar con el otro. Llega la hora de receso. Momo va por Okarun, pero no lo encuentra, pues Okarun también fue por ella. Después de una ardua búsqueda donde ninguno de ellos puede encontrar al otro, ambos deciden rendirse, solo para terminar encontrándose en ese momento. Los dos comienzan a reclamarse, pero después de escuchar lo que tenían que decir, terminan sorprendidos, pues ambos pensaban que el otro los estaba evadiendo. De repente, llegan las amigas de Momo, quienes creen que se estaban besando. Esto hace que ambos comiencen a pelear, al punto de gritarse que ya no se quieren ver. Okarun se dirige al baño, y mientras piensa en qué se pasó con lo que dijo, se da cuenta de algo. Por su lado, Momo está siendo molestada por sus compañeras, pues ya se corrió el rumor de que se besó con alguien. Ella trata de explicar lo sucedido, pero en ese momento llega Okarun, quien le dice a Momo que tienen que hablar de algo urgente. Momo no quiere hablar con él.
Okarun trata de disculparse, pero Momo sigue enojada, así que Okarun le pregunta si le da vergüenza ser su amiga, y, al no ver respuesta, se va. Las amigas de Momo entonces la molestan por haber sido muy ruda con él. A la hora de salida, mientras Okarun va perdido en sus pensamientos, se tropieza con Aira, con quien termina hablando. Momo, quien viene renegando internamente, los ve desde lejos. Al pasar frente a Aira, Momo logra escuchar cómo ella habla mal de Okarun, así que decide hacer que le caiga una tina en la cabeza. Okarun ve cómo Aira se desmaya, y piensa que es por su culpa, pero en ese momento se le acerca Momo, lo toma del brazo y le dice que se vayan a casa, mientras le dice algo a Aira. De camino de regreso a casa, Momo se disculpa con Okarun, él se alegra de que se reconciliaran, pero menciona que hay algo más importante, no tiene sus bolas. Al llegar a casa de Momo, ella no puede evitar reírse, mientras Dodori le dice que por eso le pidió que le enseñara. Okarun le pide a Momo que deje de reírse, mientras le cuenta a Dodori que como regresó lo principal, no revisó lo demás, así que no se había dado cuenta. Dodori entonces le dice que lo tiene que revisar, y ante las quejas de Okarun, le explica que lo hará internamente y no por el exterior como él cree. Ella saca un espejo, y después de verlo, le pide a Momo que traiga un muñeco y una tina con agua. Después de esto, Dodori le pide a Okarun meter los pies en la tina, y a Momo poner un talismán al muñeco. Ella entonces le pega a Okarun con un abanico gigante, desconcertándolo, y haciendo que Momo comience a reírse. Dodori le sigue pegando, haciendo que Okarun se queje, pero al preguntarle a Momo lo que vio, ella le dice que cada vez que le pega, el aura de Okarun cambia de color. Dodori entonces le pide a Momo que cada vez que vea que su aura cambie, trate de sacarla. Después de esto, Dodori le vuelve a pegar a Okarun, Momo jala el aura, pero siente que se le escapó, Dodori le dice que se tranquilice, y entonces el pergamino que tiene el muñeco comienza a quemarse. El muñeco comienza a moverse, y al ver a Dodori, sale huyendo. Dodori entonces les pide a los chicos atrapar al muñeco, Momo logra encontrarlo y atraparlo usando sus poderes, pero al ir a buscarlo, este la comienza a gritar e insultar. Okarun y Momo se pregunta quién es, y Dodori al ver el peluche les dice que es la turboabuela. Momo le pregunta si no la habían mandado al más allá. La turboabuela les cuenta que antes de que la quemara la barrera, logró poseer a Okarun, salvándose por poco, y que estaba planeando quedarse ahí hasta recuperar sus poderes, para así poder vengarse de todos ellos. Momo le agradece que se lo diga, pues ellos tienen el control ahora. Okarun entonces le pide a la turboabuela que le regrese sus bolas, pero ella lo amenaza, diciéndole que si la erradica, nunca volverá a verlas. Que es ella quien tiene el control, pidiéndole a Okarun que se deshaga de las dos mujeres, y si lo hace se las devolverá. Okarun se transforma, sorprendiendo a todos. Dodori interrumpe, para explicarles que su abanico sirve para exorcizar espíritus malignos, pero que al parecer la turboabuela estaba demasiado aferrada al cuerpo de Okarun, haciendo que solo saliera su conciencia, dejando el poder espiritual dentro de él. Dodori entonces le dice a la turboabuela que la única que puede volver a unirlos es ella, y como está enojada por cómo le habló, comienza a pegarle con el abanico. Okarun vuelve a la normalidad, pero la turboabuela huye del lugar. Momo entonces le pide a Dodori que deje en paz a la turboabuela, mencionándole que no la puede odiar, pues ella también sintió lástima por aquellos espíritus atados. Ella entonces le pide que sean amigas, y le ofrece devolverle sus poderes, si ella devuelve las pelotas de Okarun. Turboabuela acepta, pero les aclara que no tiene las bolas en ese momento, pues se le cayeron en algún lugar. Ella entonces les explica que las bolas están envueltas en una capa de su poder espiritual, que son de unos 5 centímetros y de color dorado, así que las reconocerán de inmediato. Mientras Momo y Okarun buscan, la turboabuela les menciona que si no las encuentran es porque quizás alguien ya las tomó, explicando que dentro de las bolas hay una energía vital muy poderosa, la cual atrae a los fantasmas, pues creen que volverán a la vida si juntan una gran cantidad de esta energía. Momo entonces llega a la conclusión de que no tiene caso buscarlas. Al día siguiente, unos chicos se le acercan a Okarun y le piden que les presente a Momo, pues los rumores dicen que ella se mete con cualquiera. Okarun se enoja, lo agarra del cuello, y de repente, comienza a perder el control, asustando al chico. Al caer en cuenta de lo que hacía, él entonces lo suelta y se aleja asustado. En su asiento, Okarun trata de calmarse, solo para terminar viendo a la turboabuela salir de su mochila. Él entonces sale corriendo del salón con esta. Ya lejos de las demás personas, Okarun le pregunta a la turboabuela qué hace en ese lugar, a lo que ella le dice que Dodori le dijo que era libre, y entonces le pide dejarla entrar dentro de él, prometiéndole salir en cuanto haya recuperado su poder.
Okarun le pide que primero le regrese sus bolas. En ese momento, llega Momo. Okarun no le dice nada, pues la turboabuela le pide que se calle, y de repente, comienza a pensar que Momo es muy bonita, lo que hace que la termine llamando linda. Momo le reclama por decirlo y le pide que la vea de frente. Okarun comienza a tratar de alejarse, pero Momo lo sigue, desatando que comiencen a correr. Mientras ambos se alejan, la turboabuela sale de la mochila, mencionando que irá a recordar viejos tiempos. Más tarde, Momo está en su salón con sus amigas. Miko le menciona que Okarun resultó ser un buen tipo, pues un amigo le contó que él se peleó con otro chico, ya que estaban esparciendo rumores falsos sobre ella. En otra parte de la escuela, Aira camina por los pasillos, pensando en lo linda y bondadosa que es, pero que incluso un ser perfecto como ella tiene cosas que le molestan. Confesando que esparció el rumor de que Momo era promiscua, pero no terminó como ella quería, pues nadie sabe que Momo es un demonio. Aira entonces recuerda que pudo ver claramente el ala del diablo en la espalda de Momo, y que el hecho de que ella haya podido ver esas cosas la hace pensar que es una de los elegidos, y como prueba de eso, le cayó una esfera dorada del cielo, la cual según ella es una señal que le dice que salve al mundo de los demonios malignos. Entonces nos muestran cómo esta esfera le cayó en la cabeza, justo antes de que pasara el tren con los chicos peleando, y al recogerla, pudo ver espíritus inmediatamente. Después de esto, unas chicas le traen unos objetos para exorcismo a Aira. Ella los revisa, para luego acercarse corriendo a la ventana, mencionando que ve a una mujer con un vestido rojo, creyendo que es familiar de Momo, y que la envió para vigilarla. De repente llegan dos chicos, los cuales distraen a Aira. Todo esto lo observa la turboabuela. Más tarde, Momo y Okarun están en la azotea. Momo pregunta qué hace la turboabuela en la escuela, a lo que ella le contesta que no debe darle explicaciones. Esto hace que comiencen a pelear. Okarun le dice a Momo que la turboabuela encontró a una mujer extraña. La turboabuela les dice que estaba buscando las bolas de Okarun. Momo la interrumpe y le pregunta por qué estarían en ese lugar. La turboabuela le dice que se ven como unas hermosas esferas de oro, así que cualquiera pudo tomarlas, y en caso de que fuera un humano quien las tomara, podrían despertarle poderes espirituales, y hacerlo capaz de ver espíritus. Ver fantasmas significa que ellos también te pueden ver, así que podrían atacarlo. Momo le reclama que no lo dijera antes, y le pregunta quién es la chica extraña. La turboabuela le dice que no sabe cómo se llama, pero que se las puede presentar. Después de clase, Momo y Okarun se juntan para buscar a la chica, pero Aira los detiene, y le pide a Momo hablar a solas. Momo le dice que está ocupada, pero ante la insistencia de Aira, decide ir con ella. Ellas entonces se dirigen a un lugar abandonado. En ese lugar, las dos amigas de Aira aparecen de repente y atrapan a Momo, mientras ella le pone una cruz en la cara y le pide que desaparezca. Momo se queja y comienza a forcejear, así que Aira les pide a sus amigas que la inmovilicen. Momo entonces usa su poder para alejarlas. Aira piensa que como la cruz no funciona, en ese caso usará la esfera dorada que le otorgó el cielo. Momo ve la esfera, y se da cuenta de que Aira es quien la tenía. Ella le dice que es una esfera sagrada que le otorgaron para salvar al mundo. Momo le menciona que no es eso, que es uno de los testículos de Okarun, y le pide que se lo dé. Aira la llama grosera, le pide que no le falte el respeto a su esfera, y entonces le refriega la bola en la cara. En ese momento, llega Okarun, y le menciona que ya encontró a la chica. Momo le dice que quien está sobre ella es la chica extraña que tiene una de sus bolas. Él le grita que ella no es la mujer extraña, porque esa mujer es quien viene detrás de Aira, y en ese momento, el fantasma de una mujer con vestido rojo aparece y se la lleva. La fantasma le dice a Aira que estuvo esperando por mucho tiempo a que ella fuera capaz de verla, mencionándole que su mamá ha venido por ella. Momo entonces le pide a Okarun que vaya por Aira. Él se transforma y ataca al fantasma, pero ésta logra esquivarlo. El fantasma le pregunta si quiere a su hija, mientras Aira le pregunta si él también es un demonio. Okarun entonces comienza a pelear con el fantasma, quien lo detiene y trata de tragárselo. Momo logra levantarse y evitar que esto pase, pero no logra controlar bien sus poderes ya que está atada. La fantasma aprovecha y la avienta lejos del lugar, para entonces tragarse a Okarun. La fantasma entonces le habla a Aira, le pregunta si no recuerda que es su madre, y aquella vez que la llamó mamá, pues la hizo muy feliz, y entonces le pide que le vuelva a hablar de esa forma. De repente, la turboabuela sale de entre los escombros junto a Momo, y le dice que está segura de que la fantasma es la sedosa acrobática. Aira entonces comienza a gritarle al fantasma que ella es la elegida, y que derrotará a monstruos como ella. La sedosa al escuchar esto se la come. Momo le grita que deje de comerse a todos. La fantasma entonces voltea,
y le dice que es su culpa que Aira se convirtiera en una niña mala, y entonces comienza a atacar a Momo. Ella le pide a la turboabuela que le ayude, pero esta le dice que ellos le quitaron su poder, así que no puede hacer nada, y en ese momento, el fantasma atrapa a Momo. La sedosa le estrella contra el suelo, la acerca a ella, y le dice que la dejará que le diga madre, que si lo hace, la perdonará, pero Momo no habla, así que se enoja, y se la traga también. La turboabuela se acerca, y le dice que aún está a tiempo de que la perdone, pidiéndole que le regrese a los que se tragó. La sedosa le pide que no le dirija la palabra. En ese momento, comienza a salir fuego de la boca de la sedosa. La turboabuela explica que la cruz que la chica llevaba era un encendedor, y que Momo simplemente lo usó para prenderle fuego a su cabello, el cual se comió por casualidad. La fantasma entonces saca a quienes se había tragado. Okarun le dice a Momo que se arriesgó demasiado. Ella le contesta que no tiene derecho a decir nada pues a él se lo comieron primero. Y entonces le dice al fantasma que es hora del contraataque. La sedosa entonces comienza a maldecir a los chicos por robarle a Aira, y los ataca, mientras les pide que se la regresen. Entretanto, todos tratan de huir. Momo le pide a Okarun que sigan corriendo de un lado a otro, mencionándole que tiene una idea. De repente, la sedosa logra atacar a Momo, haciéndola volar por los aires. Okarun entonces decide correr hacia el otro lado. La fantasma va tras él, preguntándole si cree que podrá escapar de ella en un lugar lleno de trampas como ese, dándole un golpe, el cual logra derribarlo. Después de esto, la sedosa le dice a Aira que si no tiene ganas de llamarla mamá, no le importa, pidiéndole que solo le permite estar a su lado, y entonces trata de acercarse a ella, pero inmediatamente nota que no lo puede hacer. Momo le dice que sus acrobacias pasaron por todas partes, pero su cabello hizo que se quedara enredada con todo. La sedosa entonces comienza a romper el edificio para tratar de zafarse. Momo usa su poder para detenerla, pidiéndole a Okarun que use su máxima potencia para mandarla a volar. La fantasma entonces comienza a arrancarse el pelo, mientras Okarun le pregunta a Momo cómo debe de mandarla a volar, pues antes solo lo hizo sin querer. Momo se queja, y le dice que solo lo haga rápido, pero en ese momento, la sedosa les arroja un fierro. Ella entonces se levanta, los insulta y ataca a Momo con su cabello, pero Okarun le da un cabezazo justo a tiempo y la manda a volar. Después de esto, Momo pregunta si le debería pedir a su abuela que le exorcice. La turboabuela le dice que se olviden de la fracasada de tercera, pues deberían buscar el huevo primero. De repente, la turboabuela encuentra la esfera. Momo y Okarun bromean un poco, pero la turboabuela los interrumpe, para decirles que Aira está muerta. Momo no lo cree, así que le pide a Okarun que le revise el pulso, y después de checar, confirman que está muerta. La turboabuela les explica que por lo general un humano muere cuando lo devora un yokai, y que ellos dos se salvaron por pura casualidad. Momo entonces trata de reanimar el corazón de Aira, mientras la turboabuela les dice que al morir el corazón solo es un pedazo de carne, que no tiene caso que lo intente. Momo entonces le pide que se calle y se largue si solo va a estorbar, y entonces le pide a Okarun que le dé respiración a Aira. Después de varios intentos, Momo le habla a la turboabuela para pedirle que llame una ambulancia. Ella le menciona que es inútil, pero aún así lo hace. En ese momento, la sedosa se levanta y comienza a acercarse. Momo le dice que no tienen tiempo para ella, mientras Okarun se ofrece a pelear. La fantasma entonces les dice que no van a conseguir traerla de regreso con eso, que hay una manera de hacerlo, ofreciéndose a darle su aura a Aira. Ella les explica que las auras son como las baterías de los seres vivos, y sin una, el motor del corazón no va a echar a andar, agregando que deben cubrir el aura de Aira antes de que se desvanezca. Momo no le cree, así que la sedosa se rompe la mandíbula, pues de esa forma ya no puede comerse a nadie, diciéndole a Momo que si aún no le creen puede aplastarse la cabeza con la viga. La turboabuela entonces les dice que la sedosa tiene razón, sin un aura, la chica no volverá. Momo entonces le pide que le enseñe a hacerlo. La sedosa le dice que debe usar sus poderes para unir su aura con la de Aira, que lo haga como si ella fuera un cable telefónico. Momo entonces comienza a hacerlo. Entonces vemos como una mujer despierta en un hotel, para después caminar por la ciudad, pasando por el frente de una tienda de ropa, donde observa un vestido rojo. Al llegar a casa, la mujer es recibida por su hija, y a pesar del cansancio, ella le muestra una sonrisa. Y así vemos como la mujer tiene varios empleos, se esfuerza por estar con su hija, enseñarle ballet, y comprarle aquel vestido que vio en el aparador. Todo parecía tranquilo, hasta que una noche, unos hombres atacan a la mujer, y se llevan a su hija y el dinero, dejando a la mujer moribunda en el departamento. Aún así, ella logra levantarse e ir corriendo detrás de ellos,
pero no puede alcanzarlos, muriendo en la calle. El alma de la mujer entonces comenzó a vagar, al punto de que ya no podía recordar nada, hasta que Aira por accidente le dijo mamá, aunque poco después se da cuenta de que no es su hija. La pequeña Aira entonces es llamada por su padre, quien le dice que no debe andar sola por ahí. Aira le menciona que pensó que había visto a su mamá, mientras señala a la mujer. Su padre le pregunta por qué estaría ella por ahí, a lo que Aira le pregunta a dónde fue. El padre entonces le dice que ya le explicó, que mamá se fue a un lugar muy lejano. Aira pregunta cuándo va a volver, a lo que su papá le dice que no volverá por un buen tiempo, pidiéndole que sea fuerte, para que cuando su mamá regrese esté orgullosa de ella, ya que fue capaz de vivir por su cuenta. A lo que Aira le dice que lo será, mientras vemos el funeral de su mamá. Mientras tanto, la mujer se pregunta en dónde estará su hija, confundiendo a Aira con ella, y llegando a la conclusión de que ella era su mamá, prometiendo cuidarla, para que nadie pueda lastimarla. En ese momento, Aira despierta, Momo entonces cae y comienza a llorar, pues vio todo. Mientras Aira se levanta, la sedosa se disculpa con ella, pues se convirtió en un monstruo incapaz de controlar sus emociones, mencionando que le pondrá fin, y entonces comienza a desmoronarse. Momo le pregunta a la turboabuela qué le pasará a la fantasma. Ella le contesta que ya le habían dicho que el aura es como una batería, y no se puede vivir sin ella, además de que dejó un asunto pendiente en la tierra, así que no podrá ascender al más allá. Momo le pide que le explique, a lo que la turboabuela le dice que ella desaparecerá, que será como si nunca hubiera existido, y todos se olvidarán de ella. Momo le menciona que eso es muy triste, y le pregunta si no hay alguna forma de hacer que vaya al más allá. La turboabuela le contesta que no hay nada que otros puedan hacer. La sedosa entonces recuerda a su hija, pensando en que le hubiera gustado haber hecho más por ella, deseando que ella hubiera nacido en otro lado, para que así fuera feliz, y entonces se disculpa. En ese momento, Aira corre hacia la fantasma, la abraza, le dice mamá, que la hizo muy feliz, que rezará para que nadie las vaya a lastimar nunca más, y entonces la sedosa se desvanece por completo, mientras Aira le dice que nunca las olvidará. Más tarde, todos van a comer a casa de Momo. Ella interrumpe el silencio para preguntarle a Aira si la odia por dejarle caer una bandeja en la cabeza, pidiéndole perdón por eso. Aira le contesta que no la odia solo por eso, que va detrás de ella porque está segura de que es un demonio. Momo se enoja, y le dice que eso no es cierto. Aira entonces le menciona que Okarun parecía uno mientras peleaba con la sedosa, además de que no es posible que su abuela sea tan joven y hermosa. En ese momento, Aira y Momo comienzan a pelear verbalmente, mientras rodean la mesa y comen fideos, hasta que de repente Aira toma sus cosas, agradece por la comida, y se va corriendo. Momo trata de detenerla, mientras Dodori la anima a que acabe con Momo, lo que la hace enojar. Aira entonces regresa y le pregunta a Okarun por qué trató de salvarla. Él le contesta que debe ayudar a los demás. Aira entonces le menciona que puede ver que a él aún le queda humanidad, gritando que aunque sea lo último que haga lo liberará de las garras de Momo, y se va. Después de esto, todos se reúnen para acomodarle la bola a Okarun. Dodori entonces dibuja una base en el suelo, se pone en pose de bateador, retando a la turboabuela, quien le arroja la bola. Dodori falla, lo que hace que la bola le termine pegando a Okarun, quien se muere de dolor. Momo le pregunta si ya regresó. Okarun entonces se revisa y le dice que sí, lo cual todos celebran. Al día siguiente en la escuela, Momo y Okarun platican sobre su gran avance, hasta que llegan al salón de Momo, donde ella se despide de Okarun, mencionándole que lo ve después, pero él le contesta que no tiene tiempo, pues tiene cosas que hacer. Más tarde, Momo habla con sus amigas, mencionándoles que Okarun ha estado comportándose raro, que es obvio que le quiere ocultar algo. Miko le pregunta si es otra mujer, a lo que Momo le dice que no cree que ese sea el caso. Pero al recordar lo que pasó con Aira, decide ir a comprar un jugo. Miko le encarga que traiga uno para ella también. De regreso, Momo no puede dejar de sentir un malestar, y en el medio del camino, se encuentra con Okarun y Aira en una posición indecente. Resulta que antes de esto, Okarun estaba haciendo ejercicio, pues pensó que tenía que ponerse en forma, y Dodori le recomendó una rutina muy parecida a la de Saitama, la cual parece que Okarun se tomó muy en serio. En el medio de su entrenamiento llegó Aira, quien le dijo que no podía controlar sus sentimientos, pidiéndole que no se moviera y cerrara los ojos, para entonces tratar de besarlo. Okarun la empujó, y le preguntó qué trataba de hacer, a lo que Aira le contestó que cuando alguien se declara, debe de besar a su amado, pues en los libros que leyó decía que declararse significaba dar un beso, y los hombres tienen la obligación de aceptarlo. Okarun le aclara que eso no es cierto, y le pregunta de qué libro sacó eso,
Aira le contesta que de los que estaban en la biblioteca de su papá. Extrañamente, ambos comienzan a pelear por este motivo, hasta que Aira le mete el pie a Okarun y lo hace caer encima de ella, y en ese momento, Momo los terminó observando. De vuelta al presente, Okarun va detrás de Momo para explicarle lo que pasó, pero ella está tan enojada, que no quiere escucharlo. Más tarde, en clase de biología, ven como un camarón mantis puede llegar a tener mucha fuerza. Momo molesta con una regla al que tiene frente a ella, y en respuesta, el animal le pega a la regla, asustando a Momo, quien le dice que la entiende, pues también deben darle ganas de golpear cosas sin razón. Mientras tanto, Okarun también está en clases, mientras ejercita. Piensa que mintió porque creía que se vería genial si de repente se volvía más fuerte, pero le salió mal. De repente, siente algo extraño, notando que todos sus compañeros han desaparecido. Okarun entonces sale corriendo, encontrándose con Aira afuera del salón. Él le pregunta qué pasó con lo demás, pero Aira solo sabe que afuera está completamente negro, y concluye que es culpa de Momo. Mientras tanto, Momo está tratando de abrir una ventana, pero esta está cerrada, y lo peor es que el nivel del agua que hay en el pasillo está subiendo, preguntándose si ella es la única atrapada. En ese momento, siente como algo se acerca a ella, y de repente, ve como una especie de monstruo se asoma por el pasillo. Momo se esconde rápidamente, pero al tratar de asomarse, se genera una pequeña ola, la cual hace que el monstruo se dé cuenta de dónde se encuentra ella. En ese momento, Momo nota cómo regresan pequeñas olas, mientras el monstruo se acerca al agua, absorbe un poco, y entonces lanza un rayo, el cual dirige hacia el pasillo, destruyendo los salones que se encuentran cerca. El monstruo entonces se va en dirección opuesta, mientras nos muestran que Momo sobrevivió de milagro. Mientras tanto, Aira y Okarun escuchan el estruendo. Aira le pide explicaciones a Okarun. Él le contesta que lo único que le puede decir es que ya pasaron por algo parecido antes. Ella le pregunta qué hicieron entonces. Okarun le explica que todo volvió a la normalidad cuando derrotaron al extraterrestre. Aira se sorprende, y le pregunta si existen, a lo que él le dice que sí, y que son más molestos que los yokai. Aira entonces pregunta por qué los atacan los aliens, a lo que Okarun contesta que no está seguro, pero lo que sabe es que querían los genitales de las personas. En ese momento, notan como hay un monstruo, el cual los ataca rápidamente, pero Okarun logra tomar a Aira y esquivar el golpe. Después de esto, Okarun baja a Aira, y antes de que pueda hacer algo más, es jalado al suelo, lo que hace que regrese a la normalidad. En ese momento, aparecen los extraterrestres, quienes saludan a Okarun. Él entonces los reconoce como los serpianos. Aira, en un arranque de valor, saca su cruz y le pide a los extraterrestres que dejen a Okarun en paz. Él le grita que se vaya, pues a esos extraterrestres les gustan las mujeres, pero en ese momento, uno de los extraterrestres golpea a Aira. Los serpianos entonces hablan de que solo debería de haber seres con poder espiritual en ese lugar, pensando que el dispositivo quizás se haya averiado, y entonces le dicen a Okarun que vienen porque quieren su banana. Él se queja de que solo vengan buscando eso. Los serpianos le dicen que es porque él posee un poder extraordinario, que va más allá de su tecnología, que quieren ese poder para estudiarlo, y trasplantárselo a ellos mismos. Okarun les dice que el poder viene de una maldición, que no es de él, pero los serpianos no entienden a qué se refiere. Okarun entonces piensa en que por más que intenta no se puede transformar, y en ese momento, los extraterrestres lo alzan y comienzan a desvestirlo, para así realizar la operación, pero antes de que puedan hacerlo, un mechón de cabello los detiene, y son mandados a volar por una especie de tornado, el cual es provocado por Aira, quien se ha transformado. Ella derrota a los extraterrestres, y voltea a ver a Okarun para preguntarle si está bien, pero él está desnudo, lo que hace que Aira se muera de vergüenza. En ese momento, los extraterrestres descubren que ella también tiene poderes, así que van a atacarla. Okarun aprovecha esto para ir a buscar ropa, mientras Aira se queda peleando, acertándole una patada al boxeador, la cual lo deja atorado en el techo. Después de esto, va por el serpiano, quien logra atraparla contra la pared. Los serpianos entonces se reúnen para discutir su plan, mientras el boxeador le da un golpe a Aira, destrozando la pared donde la tenían detenida. Okarun interrumpe, para mencionarles que se suponía que lo querían a él. Mientras se transforma, los serpianos le responden que pueden llevarse a los dos al mismo tiempo, pues con su psicoquinesis no podrán transformarse. Pero hay un pequeño problema con este plan, pues no pueden acercarse a ellos. Por esa razón, trajeron al boxeador, para que los golpee hasta que no puedan moverse. Entonces golpean a Okarun primero, pero de repente, él logra detener al boxeador, darle un cabezazo y aventarlo lejos, escapando de los poderes de los serpianos.
Uno de ellos menciona que pareciera que hay alguien que los está repeliendo, y entonces aparece Momo. Okarun entonces se levanta, mientras Aira se acerca, transformándose frente a Momo, quien se sorprende al verla. Okarun y Aira entonces se lanzan al ataque, pero como Momo está sorprendida por lo que vio, los terminan derribando a los tres. Los extraterrestres no saben qué pasó exactamente, así que mejor van a despertar al boxeador, pero este no puede más, así que el serpiano le inyecta algo que lo hace transformarse y volver a la pelea. En ese momento, Momo detiene los poderes de los serpianos otra vez, así que Okarun y Aira se unen para golpear al boxeador, lo que hace que Momo se enoje, pues están muy cerca. Aira le pregunta si está celosa, Momo lo niega, Okarun entonces trata de darle por su lado, pero esto termina distrayendo a Momo, haciendo que los vuelvan a golpear a los tres. De repente, el agua del suelo se vuelve verde y gira por todo el pasillo, dejando a todos bajo el agua. Cuando logran salir a tomar aire, Momo se da cuenta de que tanto el piso como las paredes se han convertido en agua, logrando ver cómo el monstruo que antes la perseguía ha aparecido. Momo entonces les menciona a los demás que deben escapar. Aira se queja de que le dé órdenes, mientras Okarun está emocionado, pues es al monstruo del lago Ness al que están viendo. Aira entonces se acerca a Okarun, él no deja de hablar del monstruo, mientras Momo se enoja y pasa por en medio de ellos, diciéndoles que se larga. Los serpianos entonces le dicen a Nessie que hizo un trabajo horrible, y lo amenazan con bajarle el sueldo, pero este ataca a uno de ellos. Al ver esto, Okarun y Aira huyen asustados, mientras Momo les echa en cara que se los dijo. En medio de la huida, Aira se queda atrás, siendo atacada por el boxeador. Al ver esto, Momo y Okarun entonces comienzan a huir, pues los golpes del boxeador tienen más potencia en el agua. Okarun le pregunta a Momo si acaso el extraterrestre es un camarón mantis. Ella entonces recuerda la clase donde le estaban explicando eso, mientras el boxeador les dice que sus golpes tienen 10 veces más poder en el agua. Pero de repente se comienza a ahogar, haciendo que tenga que salir a la superficie. En ese momento, Momo le dice a Okarun que le dé con todo, asegurando que el poder que tiene debería permitirle nadar con rapidez. Okarun se convierte, pero al intentar nadar, termina hundiéndose y casi ahogado. El boxeador entonces baja al fondo y los comienza a atacar, haciendo que ambos huyan, mientras piensan en cómo salvar a Aira. Okarun propone varias ideas, pero todas son rechazadas por Momo. Ellos entonces comienzan a pelear, hasta que Momo le confiesa a Okarun que los vio en el jardín. Él le pregunta si se enojó por eso, pero Momo lo sigue negando. Okarun la agarra de las manos, y le dice que si algo le molesta, debe darle la oportunidad de explicarlo, pues no quiere que tengan malentendidos. Momo solo le pide que la suelte, y lo llama depravado. De repente, aparece una luz debajo de ellos, Okarun mueve a Momo, y en ese momento, el extraterrestre los ataca. Después de esto, Okarun se aleja inmediatamente de ella, diciéndole que no la volverá a tocar. Momo le menciona que es una buena idea, y entonces le pide a Okarun quedarse quieto. Momo entonces se sube arriba de él y lo usa como tabla de surf, explicando que con su poder lo apretará para empujarlo hacia adelante, logrando que se mueva. El extraterrestre entonces los ataca, pero Momo hace que ella y Okarun vayan hacia arriba, logrando salvar a Aira, y llegando al segundo piso. Ya que están a salvo, Momo les pide que se quiten el uniforme, ya que la resistencia de la ropa le hace difícil usar sus poderes. Aira se queja de esto, Momo entonces le grita que se la quite. Mientras tanto, el boxeador los observa desde abajo, y al voltear a ver al serpiano, trata de pedirle más tiempo, pero este ya no está completo. El boxeador se asusta, y desde atrás aparece el otro serpiano quejándose, mencionando que ya no le queda otra opción, más que hacer que todos se fusionen, creando a un monstruo. Después de esto, Momo, Okarun y Aira se dirigen hacia aquella creación, pero este los ataca en cuanto los ve. Momo logra evitar que los golpee. Al salir a la superficie, los chicos observan cómo el monstruo toma agua para recargar, dándose cuenta de que no puede disparar cuando sea, proponiendo romperle el cuello, para que ya no pueda lanzar el rayo. Aira entonces lanza su cabello hacia el cuello del monstruo, pero antes de que lo ataque, el monstruo la golpea, y les dice a los demás que también puede luchar cuerpo a cuerpo. En ese momento, el monstruo lanza el rayo hacia Momo y Okarun, quienes lo esquivan, van por Aira, y salen del agua. Ya afuera, Okarun menciona que en tierra tendrían oportunidad, pero en el agua no tienen ninguna. Momo entonces piensa en algo. En ese momento, mandan a volar a los tres, y al abrir los ojos, Momo ve que está frente al monstruo, pero por suerte, a este se le agotó el cañón de agua. El monstruo entonces le dice a Momo que la investigará después de acabarla, y le pregunta si no le importa que lo haga a golpes. Momo le hace una seña,
así que el monstruo la ataca, pero Momo dirige el golpe al suelo, explicándole que el boxeador es muy parecido al camarón mantis, y que si diera un golpe en serio a la tierra, se autodestruiría por la potencia de su golpe. El monstruo entonces deja ir al boxeador, y se lleva a Momo, pero en ese momento, Aira usa su cabello para amarrar el cuello del monstruo desde afuera del agua, mientras Okarun espera encima de este. Momo entonces le abre un camino, por el cual Okarun sale corriendo, destrozando al monstruo y salvando a Momo. Todo termina, pero para mala suerte de Momo y Okarun, aparecen desnudos en la escuela, y en una posición indecente, rápidamente se dan cuenta de que toda la escuela los está viendo, así que salen corriendo, pero ya es tarde, pues sus compañeros piensan que estaban haciendo cosas indebidas en un lugar público. En el medio del camino se encuentran con Aira, quien se les une en la huida, mientras todos se preguntan por qué están encuerados. Antes de continuar, un pequeño comercial. No se olviden de darle like al video y suscribirse, así se enteran de cuando suban nuevos videos, así como de comentar qué les pareció. Bueno, sigamos. Más tarde, una doctora les cuestiona a los tres si acaso son víctimas de acoso. Los tres le contestan que no, pero la doctora insiste en que le digan. De repente, alguien le avisa a la doctora que le hablan de la dirección, así que les dice a los chicos que saldrá por un momento. En cuanto ven que no está, Aira y Momo comienzan a quejarse de cómo toda la escuela las vio en ropa interior. Momo entonces le pregunta a Aira desde cuándo puede usar el poder de la sedosa, aunque después recuerda que le trasplantó su aura, concluyendo que es por eso. Okarun entonces menciona que pudieron repelerlos gracias a que tenían poderes, pero mientras los tengan, los extraterrestres vendrán por ellos. Momo le pregunta por qué no atacan a los yokai directamente. Okarun entonces va por un pizarrón, y les menciona que no pueden invadirlos porque existen los yokais, que para él, ellos protegen la Tierra de una invasión alienígena, por eso van tras humanos especiales para estudiarlos, y poder desarrollar una tecnología capaz de derrotarlos. Momo entonces le pregunta si están en graves aprietos, mientras Aira les dice que el destino del mundo está en sus manos. Okarun entonces les pide que dejen las cosas así. Momo y Aira entonces vuelven a quejarse de lo que pasó. En ese momento, llegan las amigas de Aira, quienes culpan a Momo de lo que pasó y se llevan a Aira rápidamente. Okarun le pide a Momo que se defienda, pero Momo le dice que le interesa más que él diga algo en su defensa, recordándole lo que vio a la hora del almuerzo. Okarun entonces le cuenta lo que pasó con Aira, y que estaba en aquel lugar para hacer ejercicio. Momo le pregunta por qué lo ocultaba, a lo que Okarun le dice que pensó que se vería genial que se hiciera fuerte de repente. Momo entonces comienza a burlarse, preguntándole si estaba queriéndose hacer el macho. Él le contesta que él también es hombre, y quiere que ella piense que él es genial. En ese momento, llegan las amigas de Momo, quienes comienzan a pedir explicaciones de lo ocurrido. Momo les dice que no lo entenderían aunque lo explicara. Miku de repente les dice que ya descifró todo, preguntándoles a Okarun y Momo si conocen a Aira, pues su investigación le dice que ella también estaba desnuda. Eso le dice que existe un triángulo amoroso entre ellos tres. Concluyendo que tuvieron una pelea de gladiadoras desnudas por Okarun, Momo le pide que cierre la boca. Mientras tanto, en el salón de Aira, todos se acercan a ella para preguntarle qué pasó. Ella les dice que no quiere hablar de lo sucedido, mientras piensa que hará que el incidente pase desapercibido. Pero de repente, una persona le pregunta si Momo fue la culpable de todo, mientras hablan de los rumores que había de ella, y cómo deberían hacerla pagar el doble por lo que le hizo a Aira. En ese momento, Aira decide confesar que fue ella quien esparció los rumores sobre Momo, pidiéndoles que dejen de hablar mal de ella, y entonces se sale del salón, dejando a todos sin palabras. Aira entonces se va llorando, hasta unas bancas afuera de la escuela, pensando que su popularidad se acaba de ir al caño. En ese momento, llega Momo, quien le pregunta qué está haciendo, y si le creyeron lo que les dijo. Aira le contesta que sí, que le echó la culpa, y que todos la odian. Momo entonces le pregunta por qué está sola. Aira se enoja, y le pide que se largue, pues ella es su enemiga. De repente, aparece el boxeador, quien les dice que no puede dejar las cosas así. Aira y Momo se ponen a la defensiva, pero antes de que las pueda atacar, el extraterrestre se desmaya. Más tarde, el boxeador despierta en casa de Momo. Momo le aclara a su abuela que lo que tienen enfrente es un extraterrestre. Dodori le pregunta si no es un Kappa. Okarun entonces les cuenta que hay teorías de que los Kappa vinieron del espacio, mientras Aira les pide que decidan qué hacer con él, pues puede que los vuelva a atacar. El boxeador entonces se levanta, haciendo que todos se pongan a la defensiva, y al moverse, golpea un plato de comida. Momo le dice que no sabía qué comen los extraterrestres, así que solo prepararon curry. El extraterrestre entonces se arrodilla, y comienza a llorar.
mencionando que es la primera vez que alguien le cura las heridas, y lo trata con amabilidad, jurando que nunca les hará daño a ellos, mientras se come el curry. Más tarde, el extraterrestre les cuenta que su hijo está enfermo, explicando que necesita recibir transfusiones sanguíneas, o podría morir, que su esposa también falleció por ese motivo, y que el tratamiento cuesta mucho dinero. Él entonces les cuenta que su planeta está en una zona de conflicto, por eso se trasladan para ganar dinero, que su raza es de cuerpo fuerte, pero él es uno de los más débiles, y para los fracasados como él, solo quedan los trabajos peligrosos. Ocarón entonces le pregunta cómo pueden ayudarle, pero Momo le aclara que lo que propongan solo le dará dinero por mientras. Esto desata una discusión, a lo que el boxeador les dice que Momo tiene razón, agradeciéndole a Ocarón por sus amables palabras. Dodori entonces le menciona que su sangre apesta, mientras se acerca para olerlo, ella entonces le pregunta si el líquido blanco que salía de él era su sangre, y entonces va por leche y se la da para que la beba. Después de probarla, el boxeador se sorprende de que sepa igual a su sangre. Momo le pide a su abuela que les explique, a lo que ella les dice que las vendas huelen como un trapo con el que había limpiado leche, sorprendiéndose que su sangre sea como eso. Momo entonces le dice al boxeador que se lleve mucha, mientras Dodori le menciona que le va a pedir a un amigo ganadero que le regale una vaca. El boxeador entonces comienza a llorar. Después de esto, vemos cómo abduce una vaca, mientras agradece, les dice que lo pueden llamar si necesitan ayuda, y entonces se va. Más tarde, Momo y los demás le piden a Dodori que les compre uniformes nuevos, ella les pregunta cuántas veces tiene que comprárselos, a lo que Momo le promete que esta vez lo cuidarán muy bien, mencionándoles a los demás que los estudiantes no tienen dinero, y que en esos casos, lo mejor es aprovecharse de la fortuna de los adultos. Dodori entonces les dice a Ira y Ocarón que a ellos sí les comprara sus uniformes. Momo pregunta por qué a ella no, a lo que Dodori le dice que porque no le gusta el brillo de sus ojos. Ese brillo que quiere aprovecharse del dinero de los adultos, así que hará imitaciones del actor Hiroshi Abe, hasta que quede satisfecha. Momo se queja, diciéndole que no lo va a hacer, pero Dodori le aclara que no le conviene faltarle al respeto, pues se quedará sin uniforme. En medio de la imitación, alguien toca el timbre, así que Dodori manda a Momo a abrir la puerta, pero sin salirse de personaje. Momo entonces lo hace, encontrándose con un chico, quien queda sorprendido de verla. Dodori le menciona al chico que su mamá ya le contó todo, Ocarón le pregunta quién es, a lo que Dodori le dice que es un amigo de la infancia, y el primer amor de Momo. El chico, quien se llama Jin, da una vuelta, le dice a Momo que se ve muy linda, que hace mucho no se ven, y le pide que le dé un abrazo. Momo al ver esto, se pregunta qué le pasa y lo llama enfadoso, y entonces le pide a Ocarón que lo ayude a deshacerse de la peste. En ese momento, Dodori le da la bienvenida. Jin entonces elogia su belleza, a lo que ella le dice que puede ver que se volvió un genio, y le pide que pase. Mientras tanto, Momo no entiende qué está pasando, así que Dodori le explica que Jin va a vivir con ellas, por lo que Momo se comienza a quejar. Después de esto, Aira se despide, no sin antes crear otro capítulo en su historia, en el cual Jin es un demonio. No mucho después, Ocarón también se despide, Momo lo acompaña a la puerta de la casa, y al verlo todo deprimido, lo llama y le hace unas señas, pero Ocarón no entiende. Momo entonces le dice que es su turno de decir hasta mañana. Ocarón le pregunta si eso lleva un orden. Momo le pide que solo lo diga, él lo hace, y continúa su camino. Más tarde, mientras están cenando, Momo se niega a que Jin se quede, y pide que le den una explicación. Dodori le cuenta que los padres de Jin están hospitalizados, a lo que Momo le pregunta si no tiene algún pariente que se haga cargo de él. Dodori le dice que uno debe ayudar al prójimo mientras está con vida. Jin entonces le dice a Dodori que ella es su modelo a seguir, ella lo vuelve a llamar genio, y le ofrece más comida. Después de esto, Momo le dice a Jin que sabe que le están ocultando algo, recordando que él era uno de los niños que se burlaban de ella. Jin entonces se disculpa, mencionando que está muy arrepentido, pues de repente se hizo capaz de ver fantasmas. Momo le pregunta si no recogió una bola de oro. Jin le pregunta si acaso le dio pie para ese tipo de bromas, lo que hace que Momo se sienta mal por lo que dijo. En ese momento, Jin le recuerda que él se había mudado durante la secundaria, mencionándole que su nueva casa está subiendo una montaña, que al principio estaba muy entusiasmado por su nuevo hogar, pero poco a poco comenzó a percibir una sensación muy extraña. Jin le cuenta que a veces las cosas cambiaban de lugar de un día para otro, así que decidió contarle esto a sus padres, pero no le hicieron caso. Entonces tuvo que resignarse a vivir aparentando que no se daba cuenta. Pero un día, un monstruo se apareció frente a él, y desde entonces,
lo ha estado viendo todos los días. Después de eso, la salud de sus padres decayó, así que decidieron llamar a algunos exorcistas famosos para que corrieran al espíritu, pero nadie pudo exorcizarlo, así que alguien le recomendó traer a Dodori. Jin entonces se disculpa con Momo, por burlarse de ella cuando eran niños, y por haberla involucrado en algo tan grave. Momo le pide que no se disculpe, y le dice que no se preocupe, pues su abuela se deshará del espíritu. Dodori entonces les dice que ella no moverá ni un dedo, recordándole que solo puede usar sus poderes dentro de Kamigoe, así que será ella quien tomará ese encargo. Momo entonces se queja de que apenas le diga, Dodori le menciona que puede que la bola de Okarun esté involucrada, ofreciendo comprarle todos los uniformes que quiera si se hace cargo. Al día siguiente, Jin entra en la escuela de Momo, al mismo salón que ella, y se sienta justo en el asiento de a un lado. En cuanto llega a su lugar, Jin se pone a coquetear con Muko, mientras Miku le pregunta a Momo qué es de él. Momo le dice que solo iban juntos en la primaria, pero Jin se levanta y les dice que viven juntos, haciendo que todos comiencen a rumorear, pero de repente Muko dice que eso está mal, pues Momo ya tiene a Okarun. Mientras tanto, Okarun está súper deprimido, pues se muere por saber si a Momo aún le gusta Jin, pensando en qué pasaría si Momo y Jin comenzaran a salir, concluyendo que ya no podrían pasar tiempo juntos. Todo esto mientras raya toda su libreta. Llega la hora de receso, Okarun decide que es mejor salir a hacer ejercicio para aclarar su mente, y mientras está entrenando, aparece Momo, haciendo que Okarun se lance a los matorrales. Momo le pregunta si está practicando alguna técnica, avisándole que comerá en ese lugar, para poder vigilar que no haga cosas malas. Okarun y Momo entonces comienzan a platicar, cuando de repente llega Jin, quien reconoce a Okarun, y le pregunta a Momo si son amigos. Él y Momo entonces se ponen a hablar muy amistosamente frente a Okarun, quien mejor se voltea para otro lado y se aleja de ellos, pensando que eso será lo mejor para todos, pero de repente, sale un modelo del cuerpo humano corriendo, lo llamaremos Juanito, quien se acerca a toda velocidad. Okarun sale corriendo hacia donde estaban Momo y Jin, pero Juanito rápidamente lo alcanza, y lo termina empujando. Momo le hace frente, mientras Jin huye, pero al ver que Momo se quedó, decide empujarla para según salvarla, haciendo que ambos terminen en el suelo, y Juanito les pase por encima. En ese momento, Momo nota que Juanito tiene algo dorado entre las piernas, así que le avisa de esto a Okarun. Mientras Juanito pasa corriendo, Momo logra agarrarlo con su poder. Pero este termina arrastrándola a ella y Jin, quien aún no la suelta, y como Okarun no puede alcanzarlos, decide transformarse. Juanito sigue corriendo por la ciudad, arrastrando a Momo y Jin, notando como Okarun corre detrás de ellos. Juanito entonces le dice que a él nadie lo puede detener, y comienza a correr con más fuerza, brincando hacia los techos. Después de esto, Momo trata de alcanzar a Okarun, pero se les atraviesan unos cables de electricidad. Esto hace que Momo caiga directo a un autobús. Okarun logra salvarla. Él entonces arroja a Momo hacia el cielo, para que vea por dónde va Juanito, y después de esto sube a Momo y Jin a su espalda, para continuar persiguiéndolo. Mientras siguen corriendo detrás de Juanito, Momo logra volver a agarrarlo, pidiéndole a Okarun y Jin que jalen con todas sus fuerzas, pero este pone tanta resistencia, que termina desarmándose. Momo lo suelta, pues le da asco, lo que hace que Juanito logre huir nuevamente. Mientras tratan de ver por dónde se fue, Okarun vuelve a la normalidad, lo que sorprende a Jin. De repente, escuchan un grito, Momo les pide que la sigan, y en medio del camino, comienza a dar unos golpes con sus manos, para después retorcer algo, lo que hace que escuchen el grito nuevamente. Ellos entonces se dirigen a un basurero, donde encuentran a Juanito tirado. Okarun le pregunta a Momo cómo averiguó que él estaba en ese lugar. Ella les explica que cuando Juanito se desarmó, logró tomar su corazón, y entonces se le ocurrió golpearlo para ver qué pasaba. Después de esto, Momo le ofrece a Juanito devolverle su corazón, si promete no intentar escapar y enseñarle sus bolas, pues quizás tenga la de su amigo. Okarun le pide que lo diga con más delicadeza. Mientras Jin se pregunta si están de moda los chistes puercos. En ese momento, escuchan la voz de una mujer, quien llama a Juanito. Este comienza a buscar en la basura, mientras la mujer le dice que no se acerque. Juanito no se rinde, hasta que encuentra a un modelo humano femenino, quien le pregunta a Juanito por qué se arriesgó tanto. Él le dice que es porque la ama, y comienza a dar un discurso de amor, el cual le llega al corazón a Okarun. Más tarde, en casa de Momo, los chicos le piden a Dodori que deje que la modelo humana, que se llama Hana, se quede en casa. Dodori entonces pregunta qué pasó con Juanito,
Momo le dice que regresó al laboratorio de ciencias, pero a cambio pidió que le dejaran ver a Hana cuando se escape de la escuela en la noche. Dodori acepta, y pregunta por la bola. Momo le dice que al parecer era una esfera navideña. Después de esto, mientras acomodan las cosas para cenar, Jin le dice a Momo que ahora comprende por qué su abuela le dejó el exorcismo de su casa, y entonces voltea a ver a Okarun, mencionándole que su transformación fue espectacular. De repente, Jin se acerca a Momo para quitarle algo que traía en la cabeza. Okarun observa esto, se pone celoso, y decide hacer lo mismo que Jin, para después apenarse. Momo le pregunta qué le pasa, a lo que Okarun le dice que decidió que iba a pelear con todas sus fuerzas. Momo le pregunta contra qué. Okarun entonces comienza a cantar el ending de Slam Dunk, mientras Jin canta el opening, uniéndose para cantar, y no se detienen hasta que Dodori los calla. Ella entonces le avisa a Momo que se quedará el fin de semana en casa de Jin. Okarun le pregunta si va a ir ella sola. Momo le dice que pensaba invitarlo, pues no se sentiría a gusto sola. Más noche, unos estudiantes entran a la escuela para jugar a la ouija, cuando de repente, Juanito pasa corriendo por un lado de ellos, con dirección a la casa de Momo, pero antes de que llegue, un camión lo atropella. Mientras tanto, Momo está con Hana esperándolo, pero la mañana llega, Hana se queda sola, y Juanito no ha llegado. En ese momento, Juanito abraza a Hana por la espalda, pidiéndole perdón, pues se le hizo tarde. Hana entonces le dice que lo ama. Por otro lado, Momo se quedó dormida, y al abrir los ojos, se queja de que nadie la despertó. Juanito entonces le agradece por esperarlo, y promete que ahora llegará a las 2 de la mañana. Momo le pregunta si piensa ir todas las noches. Mientras tanto, Jin está en su cuarto, mencionando que ya lleva varios días sin dormir, y al voltear, un yokai se encuentra frente a él. El fin de semana llega, todos viajan en tren a la casa de Jin, jugando en el trayecto, pero Okarun es muy malo en esto. Jin entonces, para alegrarlo, le comparte de sus dulces. Momo agarra uno, y entonces los dos comienzan a hablar sobre la dulcería a la que iban cuando eran niños. Después de observarlos, Okarun decide voltearse hacia otro lado, pues no le gusta pensar cosas negativas, llegando a la conclusión de que debe centrarse en su bola, y así se la pasa durante casi todo el viaje, hasta que Momo lo interrumpe para preguntarle qué le pasa. En ese momento, Okarun grita huevo, así que Momo comienza a burlarse, mientras Jin piensa que es una broma local. Momo le dice que no es un chiste, no encontrando la manera de explicarle. Jin entonces les dice que pondrá otra palabra de moda, mencionando varias, lo que hace que Momo se ría. Okarun al verla se pone celoso, pensando en que debe hacer algo para robarse la atención de Momo. Él entonces les grita que ahora hablará sobre la criatura serpiente llamada Tsuchinoko, y entonces comienza a hablar sobre esta, sacando una revista con toda la información. Al escucharlo, Jin recuerda que en su aldea hay una leyenda sobre serpientes, mencionándoles que hay un santuario de 200 años que tiene una reliquia, y también lo llaman el santuario de Tsuchinoko. Momo se emociona y le pide a Jin que vayan a verlo. Okarun entonces les dice que también hay un santuario que conserva la momia de un kappa. Jin se emociona, toma la revista de Okarun, le pregunta que si eso prueba que los kappas existen, y entonces pregunta por Nessie. Okarun se emociona también, y le menciona que vio a Nessie con sus propios ojos. Jin se sorprende y le dice que él también quiere verlo. Okarun entonces piensa que es la primera vez que habla de estos temas con alguien que no sea Momo. Llegan a la aldea. Momo queda sorprendida, pues es un pueblo de aguas termales. Jin le dice que se mudaron a ese lugar por el trabajo de su papá, ya que él investiga el volcán en la universidad local. Momo entonces le pregunta si hay peligro de que entre en erupción. Jin le responde que hay registros de que lo hizo hace 200 años, pero cesó sus actividades desde entonces. Los chicos entonces llegan a una pendiente con una escalera. Jin le señala que es por ese lugar, y al llegar a la casa, Momo y Okarun están exhaustos. Jin entonces le pregunta a Momo si no ve alguna aura extraña. Momo levanta la cabeza a como puede, y le dice que no puede ver ninguna. Okarun con trabajo se puede levantar. Aún así, nota algo extraño en el bosque, pero es distraído por Momo, dejándonos ver cómo todos los de la aldea están observándolos. Después de esto, Momo inspecciona toda la casa, hasta llegar a la sala, donde prende la televisión. Okarun se asusta, y piensa que lo hizo sola, pero al darse cuenta de que fue Momo, le reclama por esto. Momo les dice que no tienen nada más que hacer, porque los fantasmas se están escondiendo, y es muy difícil detectarlos si su poder espiritual es débil. En ese momento, Jin le comienza a dar un masaje como agradecimiento. Momo aprovecha, y le pide que le traiga jugo y más dulces. Jin entonces va a conseguirlos.
Mientras tanto, Momo le pide a Okarun que se siente junto a ella, y le menciona que los fantasmas saldrán hasta la noche, así que se va a ir a las aguas termales. Okarun entonces le pregunta si dijo que no había nada solo para poder ir a bañarse. Momo le asegura que no fue por eso. Ella entonces le pide a Okarun que se divierta con Jin, le asegura que volverá antes del atardecer, y entonces sale corriendo. En ese momento, Jin aparece buscando a Momo, pero Okarun le dice que se fue a las aguas termales. Jin entonces invita a Okarun a jugar fútbol, extrañamente, él acepta. Mientras juegan, Jin le pregunta a Okarun si le gusta Momo, él le contesta que Momo es su primera amiga, y es muy importante para él. Jin entonces le menciona que a él le gusta mucho la cara de Momo y su forma de ser. Esto desata una pelea entre ambos para ver a quién le gusta más Momo, hasta que Okarun recuerda el beso que le dio a Momo sin querer, se tapa la cara de vergüenza y le dice que él ganó. Mientras tanto, Momo decide salir de las aguas termales, quejándose de no poder ver el paisaje, pero de repente, se abre la puerta del lugar, y aparecen 5 hombres, quienes se acercan a ella. Al mismo tiempo, Okarun y Jin siguen peleando, cuando de repente, Okarun le pregunta a Jin si no ve algo extraño en la casa, pues a un lado no había ningún cuarto. Jin y Okarun entonces revisan el lugar donde supuestamente está la habitación. Jin comienza a tocar la pared, mientras Okarun nota que ésta está hueca. Momo por su parte, quiere salir de los baños, pues se está empezando a marear, pero los hombres la estorban. Mientras tanto, Jin le menciona a Okarun que van a tener que romper la pared. Él le pregunta si no hay algún problema. Jin le contesta que sí, pero que tienen que hacerlo, y entonces agarra un marro. En las aguas termales, los hombres le preguntan a Momo si conoce los cocodrilos, aquellos que aparecen a menudo en los baños, y van tras las mujeres desnudas, mientras se acercan a ella. En la casa, Jin le pega con el marro a la pared, dejando al descubierto una especie de cuarto, el cual está lleno de pergaminos. Momo por su parte, piensa en que los lobos suelen dispersarse si le das al jefe de la manada, pero antes de que pueda hacer algo, uno de los hombres se le va encima, y trata de ahogarla, mientras Okarun y Jin no pueden creer lo que ven. No te olvides de darle like al video, te dejo otros videos que podrían gustarte, nos vemos.